Estimados estudiantes, qué bueno estar de nuevo con ustedes en el curso de Competitividad 1, sesión 11. En esta ocasión veremos entonces el punto de equilibrio empresarial y el tiempo promedio en alcanzarlo. ¿Cuál es el objetivo del curso? Que el estudiante aprenda a determinar en qué momento la empresa logra su punto de equilibrio y en qué tiempo promedio logra alcanzarlo. Pero para saber más sobre el punto de equilibrio y cómo lograrlo, tenemos que entender primero qué es una empresa. Veamos entonces que una definición de empresa es la siguiente. La empresa es una organización de duración más o menos larga, cuyo objetivo es la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de mercado. Y aquí hay dos puntos importantes. Vamos a entender esa satisfacción de mercado como las categorías oferta y demanda. Ya vamos a poner atención entonces a estas dos categorías, ya que con ellas vamos a definir definitivamente el punto de equilibrio. ¿Cuáles son las características de la empresa? Número 1, la perspectiva económica. Recuérdense ustedes que cuando vimos anteriormente la contabilidad, entendimos nosotros que la empresa va a estar constituida por los activos, los pasivos y el capital. Por lo tanto, esta perspectiva económica encamina a que el capital invertido tiene que tener sus réditos. El punto de vista jurídico empresario es el que nos define, ya sea esta una sociedad anónima o una sociedad individual. El punto de vista jurídico mercantil nos propone ya una unidad patrimonial y compleja. Y aquí vamos a tomar en cuenta entonces que cuando hablamos de mercantil, estamos definitivamente hablando de una empresa con ánimo de lucro. ¿Y por qué les digo con ánimo de lucro? Es en el entendido que toda empresa se constituye precisamente con ánimo de ganancia, con ánimo de obtener una utilidad. Y es lo que precisamente los socios, al otorgar ese patrimonio, esperan de haber constituido una empresa. Veamos entonces los elementos de la empresa. Los elementos de la empresa están constituidos por dos, muy importantes por cierto: las personas o factores activos y los bienes económicos o factores pasivos. Dentro de las personas o factores activos vamos a ver una división, empezando por los propietarios de capital o socios. Pero pongamos atención, cuando hablamos de los propietarios del capital, puede ser entonces constituida la empresa de forma individual, o sea que cuenta solo con un dueño. Mientras que cuando mencionamos el tema socios, es una inversión que hacen varios amigos, es una aportación de esos capitales en los cuales entonces los vamos a poder llamar socios. Aquí hay dos puntos. Tenemos las sociedades de personas y las sociedades de acciones. Por lo tanto, cuando hablamos de socios, podemos ya tener en cuenta que estamos hablando de una sociedad anónima, pero eso lo veremos más adelante. Veamos entonces que también esa división de personas o factores activos cuenta con los administradores o directivos, quienes son parte importante para la consecución de los objetivos. Los administradores o directivos van a formar ese proceso administrativo de una manera muy adecuada. Según Reyes Ponce, el proceso administrativo debe de contar con una previsión, una planeación, una organización, además una integración, una dirección y un control. Veamos entonces que esta división termina con los trabajadores o empleados, quienes son los que desarrollan todas las actividades que le van a mandar los administradores. Y esta última división, que son los bienes económicos o factores pasivos, estamos hablando precisamente de las inversiones.
ya sea inversiones en dinero, la compra de maquinaria para producir más, la compra de vehículos para poder distribuir nuestro producto, etcétera, etcétera. Veamos la función de la empresa. A. Organiza y dirige básicamente el proceso de producción. Y definitivamente tenemos que tener entendido entonces que también hay tipos de empresas. Una, la empresa comercial, que solo distribuye o vende el producto terminado. La empresa productiva, que va a ser la que va a elaborar y va a transformar materias primas en producto terminado. Y la empresa que tiene hoy en día mucho auge, que es la empresa de servicios. B. Asume ciertos riesgos técnicos económicos. Estimados estudiantes, realmente los inversionistas o los capitalistas o los socios que vienen y otorgan ese capital, ese patrimonio, corren un riesgo, ya que ellos esperan que la empresa salga adelante. Sin embargo, ustedes saben que nadie conoce el futuro. Por lo tanto, ese es el riesgo inherente que se corre al constituir una sociedad o a implementar una empresa. Veamos entonces la clase de empresas. Y aquí voy a hacer énfasis en una clase únicamente. Veamos entonces que según la propiedad del capital. Y cuando hablamos de la propiedad del capital, es según quien sea el dueño precisamente de la, comúnmente decimos, plata. ¿Quién es el dueño del capital? ¿Quién es el dueño del dinero? Tenemos entonces, según esa clasificación, por propiedad, la privada. Y esos capitales privados son los que tienen cada uno de los socios. Particularmente, son dueños de esa plata, de ese dinero, y están interesados en invertirla. Están interesados en constituir una nueva empresa. Luego tenemos los capitales públicos. Y aquí, cuando hablamos de capitales públicos, nos tenemos que enfocar en que son capitales que están constituidos por empresas gubernamentales, o sea, empresas que son de gobierno. Y por último, tenemos nosotros los capitales mixtos. Y cuando se constituye un capital mixto, estamos hablando que estamos uniendo el capital privado con el capital público. Y les voy a dejar un ejemplo claro de este tipo de empresa con capital mixta. Valga el anuncio comercial, es una institución financiera denominada Banrural, la cual su capital está constituido por inversión privada e inversión pública. Las clases de empresa, estamos nosotros entonces entendiendo que también van a calificarse precisamente como microempresa, pequeña empresa, pyme o pequeña y mediana empresa y gran empresa. Aquí les traigo un ejemplo. Y por el tema se van a poder dar cuenta que estamos hablando de millones de euros, porque realmente no hay mucha diferencia en nuestro continente con el continente europeo. Cuando hablamos de la microempresa, lo que más me interesa que pongan atención, por favor, es la tercera y última columna, donde dice trabajadores, número de empleados. Y nuestra microempresa, acá en Guatemala, como en Europa, cuenta con menos de 10 empleados. La pequeña empresa cuenta entonces con menos de 50 empleados, pero eso sí, más de 10, para que ella sea pequeña empresa. Y nuestra empresa, pyme o pequeña y mediana empresa, debe de ser de menos de 250 empleados. Veamos entonces que para decir que nuestra empresa o donde laboramos es una pyme, tiene que contar con más de 51 empleados, pero menos de 250. Y por último, la empresa grande, en la cual vemos que va a ser mayor a 250 empleados. Pasemos entonces a nuestra sección de preguntas y respuestas.
Pregunta 11.1. Es una de las clases de empresa según la propiedad del capital. Posibles respuestas: privada, mixta, ambas son correctas. Pregunta 11.2. ¿Con qué otro nombre se le conoce al elemento de la empresa factores activos? ¿Será con el nombre de personas, de pasivos o ambas serán correctas? Pregunta 11.3. ¿Cuál es el fin mediato de las empresas? Posibles respuestas: lucrar, la utilidad o ambas son correctas. Muy bien, estimados estudiantes. No les digo adiós, sino antes decirles algo muy importante. Por favor, deben de considerar el tema de las empresas desde el decreto 2-70, Código de Comercio. Allí podrán encontrar ustedes qué tipo de empresas podemos constituir en Guatemala, las cuales empiezan desde entender, como lo mencioné anteriormente, las empresas de personas. Y dentro de ellas, como ejemplo, tenemos la sociedad colectiva y la encomandita simple. Además, les mencioné las empresas o las empresas que se pueden constituir por medio de acciones, que la sociedad anónima es una de ellas y la más común en Guatemala. Además, podrán encontrar también una empresa constituida por acciones denominada encomandita por acciones. Actualmente van a poder encontrar, y lo veremos más adelante en la siguiente sesión, una reforma al Código de Comercio, en la cual van a encontrar la nueva constitución de empresa, que es la empresa de emprendimiento. Pero espero en la próxima sesión hablarles un poco más de este tema. Bueno, no me despido de ustedes, sino les digo hasta pronto, y no sin antes dejarles hoy algo muy importante. Por favor, mis estimados estudiantes, recuerden que todo esfuerzo tiene su recompensa. Hasta la próxima.